El guerrero misterioso y oculto de Dios. Segunda parte. La guerra silenciosa. Capítulo 23. El anciano. Lo que escribe un poeta conducido por el éxtasis de sus sentidos es intentar explicar con palabras que le parecen cortas la belleza y el horror que solamente él logra ver. Exponiendo el don de su sensibilidad, plasma sobre papel una conjugación de palabras. Su don excepcionalmente bello de ver con los ojos del sentir extremo y la claridad de su mente para expresar de dentro hacia afuera, contagia a aquel que lee sus versos. Contempla la misma puesta de sol que todos, no obstante, siente los rayos tocar su alma ofreciéndole su calor. Siente un hormigueo, siente ganas de suspirar profundo. Siente ganas de abrazar esa luz por toda la eternidad y escribir para recordar, aliviar su dolor. Pero lo que ignora este poeta, al igual que el violento, el corrupto y el indiferente, es que su personalidad ha sido creada ingeniosamente para ser un poeta. Para el poeta todo girará en torno a la poesía, para el violento en la violencia. Así como el violento pudo haber escuchado sobre poesía, jamás fue inspirado por ella. De esa misma forma mis palabras inspirarán solo a los que están en búsqueda de la verdad. Un despertar, un renacer. Para la gran mayoría no significarán nada. Solamente los contagiará por breves momentos para después recordar solo dulces palabras y mención honorífica a mi genialidad e imaginación. Para la gran mayoría será una gran historia producida en su región, su época, y eso será todo. Proseguiré con mi historia que fue necesaria partirla en dos, ya que en esta parte se requiere mayor fortaleza, certeza, conocimiento y fe. Si aseguras que yo no existo, tú tampoco existes. No porque no conozcas a toda la población del mundo, esto signifique que no existan o que los demás te consideren a ti inexistente. Y si existo como crees que piensas, ¿en realidad estás pensando? ¿Son tus propios pensamientos o son los pensamientos de la ciencia, de religión, de la sociedad, de un profesor, de un filósofo, de otro individuo que te llevan a tales conclusiones? ¿Estás dudando ahora? La duda es una de esas cosas que se deben de eliminar. ¿Qué debes sentir entonces? Curiosidad. Porque con la curiosidad buscas y en la búsqueda encuentras pensamientos similares e incluso contrarios a lo que te agrada. Y luego comienzas a hacer preguntas propias y esas preguntas, muchas veces sin respuesta, son flor del pensamiento propio. Pero ten cuidado, porque un conocimiento más grande que el ser te puede llevar a la locura, tal como a Nietzsche y a muchos otros. El desarrollo del ser se logra conociéndose a sí mismo, cambiando los hábitos naturales y la expresión de emociones negativas. En otras palabras, recibiendo un conocimiento que le ayude a ser lo que debe llegar a ser y no en lo que actualmente es. Es muy difícil explicarlo de esta forma, pero afortunadamente sé de ti.
más de lo que te imaginas. Por lo tanto, hasta que no hayas leído las 2 partes de los secretos que se me han permitido escribir de los tantos que guardo y conozco, no sabrás muchas cosas de mí, e incluso del prójimo con el que a diario interactúas. Al final, hablarás, si estás decidido al cambio, como un nuevo ser, consciente que se interesa honestamente por los demás. Vale la pena repetirlo. Es muy importante que la frase quede grabada en tu memoria. Al final, hablarás como un nuevo ser consciente que se interesa honestamente por los demás. Pero no cantéis victoria, pues no todos pueden evolucionar al mismo tiempo. Para que uno evolucione, deben perderse muchos. La desgraciada mayoría debe ahogarse bajo el aferrado orgullo y recibir solo residuos de ciencia, filosofía, religión y arte. Sin explicaciones por el momento, seguiré contando lo preparado especialmente para mí y para todos. Mis primeros años como el guerrero misterioso y oculto de Dios. Cuando la luz deslumbrante y la pictórica imagen maravillosa de todos los ángeles, rodeando mi diminuta y frágil humanidad, desaparecieron, me encontré solo, con una sensación de calma que llenaba mi espíritu. Estaba de pie en la habitación que durante 15 años había sido mi refugio, cuyos muros cubrieron grandes acontecimientos. Todo parecía estar en su lugar, a excepción de 2 cosas: el libro dorado y la espada. Habían desaparecido. Me acerqué a la cama, vi la mochila que habría de usar para viajar por el mundo y quedé pensativo. Después la tomé bruscamente, pero sentí pisar algo. Bajé la mirada y noté que se trataba de la manta con la cual el anciano había cubierto el libro antes de habérmelo dado. Entonces recordé la promesa sobre buscarle y decirle, una vez encontrado, el significado del misterio oculto de aquel libro, que al parecer yo mismo había escrito. Recordé también que dentro de la manta él había escrito algo. A pesar del nulo recuerdo, me dispuse a buscar entre los papeles acumulados sobre la mesa algún indicio de aquella supuesta información. Busqué en el librero, luego en el armario. Busqué en cada rincón sin obtener éxito. Finalmente apareció aquel pequeño trozo de papel color crema. Estaba en el suelo, muy cerca de la mesa repleta de papeles. Tomé el pequeño papel y comencé a leerlo en voz alta. No estaba muy lejos. Sabía dónde era. Sin pensarlo, salí apresurado de mi vieja habitación con pasos largos y firmes, guiado por la idea de encontrarme con el anciano. Sin embargo, una profunda nostalgia frenó mi avance. El caminar por aquellos pasillos nuevamente trajo hacia mí los recuerdos más hermosos vividos con mis abuelos. Esa vieja casa sin vida que estaba a punto de abandonar para siempre destapó el baúl de los recuerdos. La contemplé y sonreí tratando de suprimir la tristeza de la despedida, el adiós definitivo. Aquellos muros, que para alguien ajeno solo eran muros, para mí eran los muros de mi hogar, los muros de la infancia de mi madre, los muros construidos con tanto amor por mis abuelos para su familia.
Vi las fotos en la pared como si se despidieran de mí. Lo que viví ya no estaba. Y lo que ahora veía de aquellos años eran solo recuerdos que hoy casi parecen sueños. Cosas que fueron ya no están. Porque a cada momento, en cada instante, nuevas cosas toman su lugar. En ese momento aquella casa era, para mí, un lugar lleno de recuerdos. Pensé en ese entonces que en un futuro próximo seguramente sería ocupada por alguien más y ésta le ofrecería novedades, que en poco tiempo se volverían otros recuerdos. Cuando salí de la casa, a paso lento pero decidido, vi nuevamente el barrio donde crecí durante 15 años, aunque no conocía mucho de él. Todo parecía surrealista. El olor del asfalto, el humo de los automóviles, las casas, los contenedores de basura, la calle, el ruido. Incluso me pareció muy extraño ver, como todos los días normales, a mi pequeño vecino pasear sobre la banqueta con su viejo triciclo, haciendo sonar su campanilla. Todo parecía seguir igual, como si no hubiese ocurrido nada, como si mi intervención y revelación en el pasado no hubiesen traído ninguna consecuencia al presente que tanto despreciaba. Gran ironía me acompañaba en ese entonces. Parecía que no era nadie. Había sido importante en el tiempo de los ángeles y en esta época a nadie le importaba quién era. Para ellos era solo otra persona sin valor, sin nada. Una vergüenza de hombre tímido y muy dependiente. Pero, lejos de lo que un yo pesimista sentía en la primera observación, otro yo más fuerte se alzó para recordarme a mí mismo quién era y lo necesario de mi inadvertida presencia en ese entonces. El mundo debía continuar ignorando mi existencia, excluyéndome de sus vidas, desconociendo mi verdadera historia y considerándome un condenado o un fruto de la imaginación religiosa. Y eso era lo mejor para todos, porque, aunque muy pocos supieran de mi existencia, las ideas falsas sobre mí, que el mundo tiene conceptos intachables para ellos sobre quién soy, les imposibilitarían acercarse a la verdad, pues me identificarían como un psicópata que siempre busca hacer daño a toda costa, un ser oscuro, lleno de maldad, que destruye las almas a sangre fría, un castigado que sufre los más cruentos tormentos de un infierno creado por sus mentes retorcidas, un ángel envidioso y temerario al retar al Creador y despreciar su mando. Todo intento de mi parte para limpiar mi nombre sería un rotundo fracaso, ya que sostendrían que soy un mentiroso que hará todo lo posible para engañar a los pobres crédulos, valiéndome de argumentos nobles y razonables, combinados con mentiras y engaños para aprovecharme de su ignorancia y de su miedo a la vida futura. ¿Qué saben ellos del otro mundo? Nada. Ellos crean el mundo venidero en imagen y semejanza del mundo terrenal. ¿Qué se puede esperar? Nada. Solamente reyes, castigos, comodidades, rangos y traidores. Sería un fracaso todo intento de mi parte, pues terminaría siendo más perverso que nunca, un genio tenebroso.
Son máquinas llenas de defectos, las cuales deben ser reparadas. ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si Dios no lo hubiera llamado a la existencia? Habría desaparecido hace mucho tiempo. Por esta razón, debía seguir siendo el guerrero misterioso y oculto de Dios, lejano ante los ciegos, visible ante los ojos del Espíritu. Tras aquella breve pausa de reflexión, me dispuse a caminar sin rumbo definido, pues no estaba seguro de si era buena idea que alguien supiera sobre mí, pero sentía que alguien debía saberlo. Iré con el anciano para contarle lo que sucedió. No, ¿qué estoy pensando? No sé si deba, me dije a mí mismo. Y a pesar de justificar mi silencio, el deseo de sentirme importante me hizo pensar insistentemente en contarle todo. Le prometí que le diría el misterio del libro. Además, él debe saber algo más. Presiento que él debe saber mi historia. No hay nadie mejor que él, que aquel que quiere escucharla. Proseguí con mi camino, rumbo a la nueva dirección del anciano, preguntándome cientos de cosas y pensando en otras tantas más. Seguí caminando, llevando conmigo la mochila sobre la espalda por varias horas, pensando en aquel extraño símbolo que tenía como objetivo encontrar. Estaba cerca de la dirección que indicaba el pequeño papel. Una vuelta hacia la izquierda y finalmente estaba en la calle. Una limpia y pequeña calle donde se veía una enorme casa con sus muros de cantera de 20 metros de alto, y en la que en un costado se encontraba una puerta de madera color claro con una enorme fachada de cantera estilo colonial. Toda la imagen era imponente. Mientras contemplaba esa obra titánica, inesperadamente la puerta se abrió y el anciano salió con sonrisa cordial en su rostro. El anciano habló. Te estaba esperando. Adelante, pasa. Seguramente tienes mucho que contarme, dijo, acomodando sus pequeños lentes redondos. El anciano se hizo a un lado, entré y tan pronto pude ver sus muros, quedé maravillado al ver muchas pinturas grandes y hermosas dentro de perfectos cuadros de estilo rococó. Los muros estaban tapizados de ellas. Eran retratos bellísimos llenos de color. Todos los cuadros se veían como si tuviesen vida. No había nada abstracto. Era la belleza externa más encantadora que reflejaba la luz perfecta y mostraba delicadamente la sombra recorriendo el contorno de cada detalle. Nunca había visto cuadros semejantes en otro lugar, tal como si hubiesen sido pintados por el dueño de la casa, exhibiéndose como para ojos de unos cuantos. Todo el lugar brillaba de limpio y un aroma agradable y fresco lo envolvía. La casa estaba muy bien iluminada y demasiado amplia. Me dirigió a una enorme oficina llena de libros, cientos de libros, y el anciano me indicó amablemente con su mano que tomara asiento. Así lo hice. Él se acomodó tranquilamente en su sillón viejo, hermoso y limpio, tomó de una mesita cercana a él una pequeña taza de porcelana, luego una tetera, la inclinó elegantemente y llenó la pequeña taza hasta el tope. Estiró su mano sosteniendo la taza con tranquilidad, sin perder el equilibrio en ningún momento, y me la ofreció. El anciano preguntó:
¿Aún tienes el libro? Contesté yo. Perdón, ya no lo tengo. Me es difícil explicar lo que sucedió. Anciano. ¿Encontraste en él lo que buscabas? A lo que yo respondí. Encontré mucho más. Pero antes de decirle algo, quiero saber, ¿cómo es que llegó el libro a sus manos? Cogió su pequeña taza y se sirvió tranquilamente. Luego tomó un gran trago, ignorando que estuviera caliente, y con la misma confianza que proyectaba toda su figura, dijo, por más extraño que te suene, antes de conocerte nunca había visto ese libro. Me quedé mudo por un momento. Lo veía fijamente con la boca entreabierta, mientras él tomaba otro gran trago con los ojos abiertos. Pero es que eso no es posible. Usted, usted me dio el libro diciendo que había estado en su familia por generaciones y que nadie lo había podido descifrar y ahora me dice que nunca lo había visto en su vida. ¿De qué se trata todo esto? ¿Está usted acaso jugando conmigo? Debe tener usted una explicación. Una razón debe darme para haber actuado de esa forma y haberme dado su domicilio para que viniera a verle. El dueño de la casa se puso de pie, colocó sus manos en la espalda y caminó hacia un estante donde había unas fotos. Las vio por un momento y luego habló. No presté mucha atención al libro. Después pensé curioso en él, aunque ahora tengo mucha curiosidad por la importancia que le das. En ese entonces estaba en ese lugar para llevarme las cosas antiguas que había adquirido y entre ellas se encontraba ese libro que tomaste. Lo que llamó mi atención fue tu rostro. Te vi a los ojos y sentí una conexión entre lo que pensabas y lo que yo pienso. Algo muy familiar. Pero sentí que no estabas listo y sigo sintiendo que aún no estás listo. Y si aceleramos forzosamente las cosas, no explotarás tu potencial. Yo contesté. ¿Listo para qué? ¿Quién es usted? Volteó a verme y luego se le dibujó una leve sonrisa. Para la guerra. Por un momento quedé helado, hasta que mis párpados reaccionaron abriéndose y cerrándose repetidas veces. Guerra. Sí, guerra. Se acercó a mí y yo me puse de pie. Una guerra silenciosa de terrible impacto en el superego del hombre. Por eso necesitamos a elementos fuertes con diferentes características, tal vez como las tuyas. No suelo tomar decisiones por puro sentimiento, pero en ti es diferente. Ni yo mismo puedo encontrar explicación racional, porque este hecho no se explica de esa manera, sino por medio de la revelación y la fe. Yo respondí, necesito pensar antes. Estoy un poco confundido, dije, suspirando. Acompáñame a la puerta. Yo le seguí pensativo, viéndole la espalda transfigurándose en mi imaginación en Micael. Llegamos a la puerta y me dijo, estaré esperándote.
Aclara tu mente porque la necesitaremos muy despierta, ya que Dios nos requiere de esa forma. Abrió la puerta y salí. Si Dios lo requiere de esa forma, que Dios me ayude a conseguirlo. Que así sea, dijo, esperando a que yo le dijera mi nombre. Samael es mi nombre. Uno de los tantos nombres de nuestro enemigo. Quedó atónito por un instante y luego continuó. Benigno es mi nombre. Te estaré esperando y tal vez en nuestro próximo encuentro me digas la razón por la cual el libro te impresionó tanto. Caminé entonces sin rumbo, pensando en esta nueva guerra a la cual debía decidirme si era algo en la cual debía involucrarme o alejarme.